No hemos calculado bien ese tema. Como Alicia en el País de las Maravillas, solo comenzar por el principio, luego termino por el final. Esto me voy a tomar la libertad de hacer una presentación de mi amigo Pascual Serrano, un poco larga, que si 2 minutos, como mucho 3. Pero esto es como lo firmas. Pero antes como preámbulo, siempre solo decir, por favor, los que no seáis socios de la asociación, no socio de la asociación de comerciantes, sino de la asociación de calibre 18680, hagáis el favor de apuntar, que gracias a la cuota que tenemos de 30 euros al año, podemos permitirnos traer a personas como Pascual, que por supuesto no cobra absolutamente nada y ha sido tan amable que ni siquiera ha cobrado el avión ni el transporte. Así que no queda nada que invitarle a cenar. Es decir, traer a alguien así a hablar, es decir, a vender su fuerza de trabajo de alguna manera, pagándole la comida, me recuerda a otras épocas, ¿no? La quitanza, ¿no? Así que por favor, hacerlo socio y si es posible hacer una pequeña campaña personal de amigos, parientes, compañeros, ex esposas, ex maridos, que se hagan socios. Y yo tengo que empezar a hablar de mi admiración absoluta de admiración intelectual por Pascual Serrano. Yo sé que ahí es la segunda generación quizás de intelectuales orgánicos en el sentido del anciano, ¿no? Es muy joven como ensayista, como escritor, no ha cumplido todavía los 50 y tiene una vastísima obra. Una vasta obra dedicada fundamentalmente a desmontar la falacia, a desmontar los discursos oficiales de los medios de comunicación. Él demuestra que es uno de los elementos fundamentales que crean ese inconsciente ideológico que es el que ha creado el sistema actual, el capitalismo arrogante, hambriento, y que invisibiliza su represión, es decir, no es vista como represión, solamente algunos. Evidentemente, el Estado moderno, el Estado capitalista, tiene elementos para controlar al pueblo, controlarnos a nosotros. Tiene el ejército, tiene la policía, los servicios de información, el espionaje, pero tiene otro mucho más sutil que desde hace 30 años, 40 años. Por ejemplo, que no era nada sutil en el tiempo de Franco, pero ahora es especialmente sutil. Se hace a partir de determinadas industrias y de determinadas actividades. Lo más importante es el discurso mediático, el discurso que efectúa la televisión y los medios de prensa, la prensa escrita, internet y también la televisión. Hay más, evidentemente. Digamos que la ideología paralizadora y apolítica que nos fabrica como seres que no sabemos quiénes somos, es decir, como seres enajenados, es decir, que no somos conscientes de nuestra represión, ¿no? Digamos, seres que no han construido todavía un yo soy. En ese sentido, Pascual, como otros tantos intelectuales orgánicos, es decir, intelectuales que están con el pueblo, y lo digo en el sentido brechtiano, no en otro sentido, colaboran para darnos instrumentos de lucha. No es un saber de adorno, no escribe con ganas de reformar el sistema, no escribe cómo hacer mejor periodismo, porque se deduce de su obra eso, sino que escribe denunciando, que es la única manera de escribe criticando, en el sentido, digamos, griego antiguo del concepto de crítica.
y en un aspecto que es fundamental, porque nuestra visión del mundo, es evidente que nosotros no conocemos el mundo y nuestra propia realidad a través de discursos fundamentalmente mediáticos. Hay otros discursos, evidentemente, que no son mediáticos, son muy importantes, discurso religioso, en gran parte ya no tanto como antes, pero todavía influye mucho, si no véase a Rocco Varela y la curia. Está el discurso religioso, está el familiar, está el que se da en las escuelas, que se da en las universidades. Es decir, él ha demostrado que la cultura, en sentido grande, no es neutral, sino que está al servicio de intereses que son propios a un sistema cuyo objetivo fundamental es lucrarse. En un momento político, además, muy curioso, que es el capitalismo actual en este momento, que vivimos una crisis sistémica, una crisis del capitalismo, que para muchos y para mí mismo se entiende como estafa, una gran estafa. La crisis bancaria que ha convertido la economía en un bebedero de patos. Por otra parte, hay ya desde los años 70-80 en un capitalismo que está lentamente realizando un golpe de Estado, es decir, ocupar el único espacio que quedaba, que era el espacio público, que ya estaba bastante manchado, bastante capturado por los grandes grupos financieros, pero que en estos momentos, y sobre todo en España, porque él escribe para el aquí y para el ahora, no escribe desde la estratosfera, en un lugar extraño, de unas islas misteriosas, está en un momento real, y ese momento real es un momento, por otro lado, donde los discursos oficiales están, y las fuerzas contrarias, entre ellas los discursos mediáticos, están funcionando como un elemento en contra. Y lo único que tenemos nosotros a favor es, digamos, la lucha, la organización de la lucha. La organización de la lucha no se puede hacer sin instrumentos de conocimiento, y él nos aporta instrumentos de conocimiento. Para terminar, yo quisiera hablar del mito de Prometeo, ¿no? Que en este momento es muy evidente, ¿no? Y en Pascual mucho. Antes diré que evidentemente hay elementos, digamos, de utilización de la palabra, del ser humano de la palabra dentro de los medios de comunicación, pero a mí se da en la literatura, se da en el cine, se da en el teatro. Pero él toca un elemento muy específico, es decir, aplica todo su saberes a un elemento muy característico que es los discursos mediáticos. Evidentemente hay otros que se dedican a explicar cómo esos discursos falsos aparecen. Y se falsea por algo, se miente por algo. No es un niño travieso que miente para coger un mantecado. Es algo mucho más grave. Pero gracias a esa multiplicidad de intelectuales que están al servicio, digamos, de montar esa serie de falsedades, que no son falsedades que no tengan importancia, nos tienen sumido primero en un estado medio catatónico, y esto es general, medio catatónico, aceptando una especie de inconsciente ideológico de que este es el único mundo posible. Yo, para terminar, digo que voy a explicar el mito de Prometeo, ese dios que roba el saber a los dioses y se lo entrega al pueblo. Y Prometeo es castigado eternamente a ser devorado y hígado en una roca. Y el castigo al intelectual que abandona su origen y abandona la mesa del faraón para enfrentarse a la verdad, también es castigado duramente. Es castigado duramente, pues no sale en televisión, no tiene premios oficiales, etc. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo, sus libros, y por lo tanto ruego que si os gusta su charla podamos comprar uno de sus libros, porque es la única manera que se puede premiar a un escritor, a un intelectual que viene aquí con nosotros. Ya con esto termino y os doy las gracias por estar aquí y las gracias a Pascual por estar con nosotros esta noche.
Hola, buenas noches. Ahora, a todos, gracias fundamentalmente a Juan por su invitación, con todo el cariño y la amistad que nos une, por traerme aquí y junto con Juan, a José Luis y a Samín y a la asociación Calibre 18680, ¿no? 18680. Sí, Es un calibre de un arma. Un calibre de gran calibre, no, de gran calibre, que es la que, según tengo entendido, es la que se intenta disparar en un teatro, como en la frase de hacer un disparo en un teatro, en un concierto. Eso es de Steiner. Eso es, pues vosotros es lo que hacéis el disparo del calibre 16, 12, perdón, 18, 680 en el concierto. O sea que bien. Estaría orgulloso de vosotros disparando en un concierto con un calibre de esa envergadura. Y como siempre suelo decir, también gracias a vosotros por dedicar lo más valioso que hay en el capitalismo para compartir lo que es el tiempo, ¿no? Para compartir con temas que además nos inquietan y nos preocupan a todos, ¿no? Bueno, el tema es un poco una especie de informe sobre la información, sobre la comunicación. Probablemente de mis libros el de desinformación sea el que más se ajuste a este tema, es decir, contaros un poco cómo, a diferencia de una dictadura en la que siempre teníamos claro que no nos estaban censurando y que no nos estaban informando, y entonces buscábamos en Radio Pirenaica, ¿verdad, Juan? O buscábamos en cualquier otro medio clandestino, buscábamos la verdad. Lo de ahora yo creo que es peor, porque seguimos igual de desinformados, pero ya no buscamos ninguna Radio Pirenaica porque nos creemos que estamos informados, ¿no? Y eso yo creo que es la cosa que más me parece más inquietante. Que es estar igual de censurado y desinformado que antes, con la diferencia de que ahora nos han convencido de que estamos informados, ¿no? Que ya es la cuadratura del círculo que han conseguido por parte del poder, ¿no? La primera reflexión que se nos ocurre con respecto a los medios es que, pues si ya os habéis dado cuenta, probablemente en los pueblos menos, pero en las grandes ciudades ya han desaparecido los foros ciudadanos de debate y socialización y de encuentro, es decir, han desaparecido pues, las plazas del pueblo donde la gente compartía, los casinos, los bares, las tertulias, las asociaciones de vecinos, ¿no? Es decir, ya todos estamos aislados frente a la oferta mediática, que consiste básicamente en unos medios sordos, es decir, que no nos escuchan, frente a unos ciudadanos mudos que no tenemos ningún reflejo de los mismos. Entonces, todo esto, ¿qué consecuencias tiene? Para empezar, una cosa que los especialistas llaman agenda setting, que es un término que igual parece un poco extraño, que consiste básicamente en que no es tanto que los medios nos digan, que también lo hacen, ¿no? Quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué es lo que debemos, qué posición ideológica o política debemos de tener. No, hay algo todavía peor. Nos dicen qué es lo importante. Es decir, lo que vamos a tener que hablar con nuestra familia cuando estemos comiendo, lo que vamos a hablar con nuestros amigos cuando vayamos a tomar café, o lo que vayamos a discutir con nuestros cuñados en la comida del domingo. Es decir, se encargan de decirnos lo que es importante para nosotros y lo que no es importante, que es algo casi que mucho más invasivo que decirte que no son los buenos y los malos, porque te están diciendo lo que pasa en el mundo, lo que hay en el mundo. Desde su perspectiva. Eso es la agenda setting, la capacidad de decirte es importante determinado asunto y no es importante este otro porque lo estamos intentando. Lo segundo es lo que yo llamo la impunidad de los medios. Se dijo en algún momento ingenuo que los medios iban a ser el cuarto poder, porque iban a contar los otros tres, el poder legislativo, judicial y ejecutivo. El cuarto poder era la ciudadanía organizada a través de los medios independientes que iban a vigilar a esos poderes políticos difíciles de controlar. Bien, yo creo que en este momento ya todas las personas, todos los periodistas con cierta capacidad de crítica se han dado cuenta de que eso no ha sido así, es mentira. El cuarto poder se ha convertido en otro poder más al servicio del dinero como los otros tres, pero incluso este, en mi opinión, es mucho más ilegítimo, mucho más impune y mucho más infame que los otros tres, porque los otros tres, con todo lo ilegítimos, impunes e infames que son, al menos
de alguna manera, con todas sus irregularidades, se somete a unas elecciones, puede cambiar al gobierno, los jueces al fin y al cabo tienen que hacer un determinado sistema para ser nombrados jueces, los diputados los votamos. El problema de los medios, lo que se suponía que iban a elegir a los tres, es que no los votamos, no los elegimos, no los seleccionamos, los controla el dinero y encima estos tipos nadie los puede cambiar nunca porque son los dueños de los medios y encima pueden utilizar el dinero con total impunidad gracias a su poder económico que no tienen las instituciones, otras instituciones, y incluso bajo el paraguas de la libertad de expresión se permiten todo tipo de maniobras para engañar, para manipular y para tergiversar o para ocultar lo que está bajo sus intereses. Luego, los medios están desplazando a los partidos políticos, hasta el punto de que en algunos países latinoamericanos, donde ya la ley está totalmente desautorizada, descalificada, se han dado cuenta de que a través del discurso de los medios se está consiguiendo un activismo político que mediante un partido político de derecha no pueden hacerlo porque están totalmente desautorizados después de una década neoliberal que ha dejado absolutamente depauperados gran parte de la humanidad. Entonces es a través de los medios donde se hace un mensaje político cuyo lugar debería ser el partido político de derecha, pero lo hace a través de los medios. Los medios además condicionan el mensaje político, lo cual yo creo que es otra irregularidad de nuestra política, porque son los que establecen los temas sobre los que se van a ocupar los políticos, es decir, ellos establecen una pauta informativa, la agenda setting que decíamos, y entonces los políticos de cualquier opción entran a la discusión sobre ese tema porque es el que está en la agenda informativa, con lo cual el legítimo representante de la ciudadanía, que era el político diputado, ¿no?, termina ajustando su discurso, su iniciativa política, su denuncia o su actividad, ajustando al tema que le ha marcado el poder que, como hemos dicho, es el menos legítimo y el menos representativo porque nadie lo ha elegido, que es el de los medios. Fijaros, por ejemplo, cómo incluso pueden desplazar a las instituciones. Si os cuento esta escena, os dará muy familiar, porque yo la viví hace unos años. Es decir, llega una diputación y entonces la oposición de la diputación monta una rueda de prensa para denunciar determinada decisión política del gobierno de la diputación. A los 2 días llega el gobierno de la diputación, monta una rueda de prensa para explicar y desautorizar la denuncia que le había hecho la oposición al gobierno de la diputación. Bien, esto creo que es una escena que nos resulta familiar, ¿verdad? Bien, pero esto no debería ser. Os recuerdo que para esto existía la diputación, con sus diputados que discutían, con sus representaciones proporcionales en función de la ciudadanía, con los tiempos establecidos después de crear un procedimiento institucional debatido y elaborado en las instituciones democráticas, con un sistema de voto para decir las cosas. No, todo eso acaba dinamitado y borrado para desplazarse hacia los micrófonos y los focos. La diputación se va a la mierda, ya no pinta nada la diputación, los votos, eso es irrelevante, todo el mundo monta su rueda de prensa, el uno para decir que hay una corrupción, el otro para decir que no fue corrupto. ¿Os dais cuenta cómo la fagocitación de los medios es tal que desplaza las instituciones legítimas, ¿no? ¿Os acordáis cuando el programa ese de 69 segundos, ¿no?, llegaba la controladora y a los 59 segundos le quitaba la voz directamente al tipo que hablaba, que es algo que en ningún parlamento democrático se podía permitir esa impunidad de decirle a un diputado o un ministro está hablando, ¿cómo vas a decir una vez te quito el sonido de la porra? Eso no se puede hacer en el parlamento, eso sí, en la televisión se puede hacer. Se le puede quitar, a los 59 minutos se le puede quitar la intervención, el sonido a un diputado que representa a 1 millón de personas, o a un ministro que representa a millones de personas, es decir, el medio le puede quitar el micrófono. Pero luego, yo cuando oigo normalmente decir este ministro me cae así, este líder político me cae así, este tipo me parece, estos representantes, resulta curioso ver cómo la gente habla con una absoluta firmeza y seguridad de lo que opinan, no sé, del ministro tal o del político tal, ¿no? Como si alguna vez lo hubieran visto en su vida, o como si alguna vez lo hubieran escuchado hablar durante media hora, o como si alguna vez le hubieran leído un texto de más de 3 páginas.
No hemos hecho nada de eso, es decir, tenemos la imagen condicionada por unos medios de comunicación que son los que se han encargado de presentarlo como un payaso, como un ridículo, como un tipo magnífico, como un tipo muy culto, como un tipo mediocre, en función de sus intereses. Y todos, tanto el político que nos gusta como el que nos gusta, es resultado de una operación mediática de imagen que nos lo ha colocado como acertado o no acertado, pero nunca de nuestra experiencia personal, reconozcámoslo, no hemos escuchado durante una hora seguida a ninguno de esos políticos de los que tenemos una imagen perfectamente definida, ni hemos leído un texto suficientemente largo, simplemente vivimos una imagen así. Lo siguiente que nos tenemos que plantear es si los medios nos dicen la verdad y toda la verdad. Yo creo que es un asunto importante, primero porque ya hay un artículo en la Declaración Universal de Derechos Humanos que habla del derecho a recibir informaciones y opiniones, y segundo porque nuestra Constitución es la primera en Europa que establece en su artículo 20 el derecho a recibir una información veraz. Por tanto, yo creo que debatir sobre si nuestros medios poseen la veracidad y la calidad necesaria, si las opiniones están equilibradas, es tan importante como que nos estamos planteando si se están cumpliendo dos pilares legislativos fundamentales: la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución española. Yo durante los 2 años que estuve como director editorial en una cadena internacional de televisión en Venezuela, que se llama Telesur, y que es una especie de televisión de noticias como la CNN, pero en latinoamericano, ¿no? Me di cuenta que esa televisión, que tenía la vocación de informar desde una perspectiva un poquito más del tercer mundo y no desde esa visión tan del primer mundo que tenía la CNN, me di cuenta de que no informábamos, de que la televisión era muy difícil informar. Como a mí me gustaba decir, no conseguíamos explicar el mundo por varias razones. Primero, me daba cuenta de que todos los temas que analizábamos, ¿no?, o que veíamos de actualidad, estaban descontextualizados, es decir, faltaban unos antecedentes para comprender. Es decir, estaba en la agenda informativa. Uno dice, bueno, vamos a ver, el conflicto palestino-israelí. Bueno, pues si todos los días sale en la tele, si todos los días hay una columna en el periódico. Las bombas que explotan cada 2 por 3 en Irak. Bueno, pues están ahí, ¿cómo no vamos a estar informados de eso? O cualquier otro asunto. Pero si tú haces preguntas verdaderamente esenciales de las cuestiones complejas, la gente que todos los días está sometida a informaciones supuestamente informadas de ese asunto no las conoce. Si tú le preguntas a la gente cómo se inicia el conflicto entre árabes y israelíes, qué es lo que dijo la ONU, qué es lo que tiene establecido la ONU como las fronteras adecuadas, cuáles han sido los intentos de paz por parte en ámbitos internacionales, cuáles son los grupos políticos que desde Palestina intentan desarrollar la visión palestina y cuáles son las posiciones que adoptan, cuál es la última conversación grupo, si nos vamos a Afganistán, bueno, sobre cuáles son las tendencias de paz que hay en Afganistán, cuáles son los grupos étnicos que confluyen en Afganistán. Ahí tenemos a Venezuela, que todos los días están las noticias. ¿En qué consiste el programa político de la Revolución Bolivariana en Venezuela? En Colombia, ¿en qué momento se encuentran? Es decir, ¿por qué se crea una guerrilla en Colombia y por qué Colombia es el único país donde hay una guerrilla que tiene más de 50 años? Todas esas cosas, los ciudadanos que están todos los días escuchando esas noticias no las saben responder. O sea, les estamos haciendo perder el tiempo, o sea, les estamos desinformando, porque no es que esos temas no ocupen actualidad, la están ocupando, y a pesar de eso, los elementos fundamentales, originales de todos esos asuntos están siendo, yo creo, no siendo abordados adecuadamente. Yo ahí descubrí que era por 2 vías. Uno, por unas deficiencias estructurales, es decir, que las vemos todas a lo largo de mi intervención. Una, por la propia dinámica de los medios, que impiden que podamos conocer los asuntos. Y otra, que es la peor, que es porque hay una línea ideológica perfectamente establecida, una línea editorial por la cual se nos quiere llevar hacia una determinada posicionamiento ideológico y se nos quiere ocultar la realidad, ¿no? Entonces, como resultado de todo esto, yo creo que tenemos 2 tipos de ciudadanos, es decir, unos, los que consumen una gran cantidad de medios de comunicación de un modo acrítico y que, a diferencia de otros tiempos donde
teníamos falta de información, yo diría que están sepultados por la información, están viviendo en un torbellino de noticias en los que no entienden nada, están avasallados, han logrado desinformarnos con paja y con ruido. Y luego hay otros tipos que son los que sí se enteran de la historia, ¿no? Que son los que ya saben cuáles son los medios de comunicación adecuados, las fuentes más rigurosas, las fuentes privilegiadas, y este segundo grupo se divide en dos. Los que intentamos utilizar esa información privilegiada para despertar conciencias o cambiar el mundo, y los que la aprovechan en su propio beneficio y son los que consiguen, evidentemente, mejorar su estatus empresarial, laboral o político, ¿no? Lo siguiente sería entonces explicar un poquito cómo funciona el modelo para que entendamos cómo se desinforma, ¿no? Lo primero que debemos de saber es que hubo un tiempo, hay una frase que se hace muy larga, pero no estoy tan seguro, que decía noticia es algo que alguien no quería que se supiera, ¿no? Bueno, en realidad ya no hay nada que nadie quiera que sepa, al contrario, si uno mira el periódico, todos son cosas que alguien quiere que se sepa, todos son motos que ha vendido alguien, es decir, el gobierno, la oposición, el empresario, el sindicato, la asociación de vecinos, la asociación de comerciantes, el científico, la universidad, la asociación Caribe que os quiere contar que hay un acto, una conferencia. Es decir, todos son noticias propugnadas por un lobby de poder, que nos parecerá bueno o malo, decente o indecente, pero que en cualquier caso no es el resultado de la búsqueda de una noticia por parte del periodista, sino por un sector interesado en descubrir esa noticia, ¿no? De tal manera que ya tenemos una primera perversión, es decir, la noticia es interesada por un sector que es el que la intenta colocar. El segundo es que si, como ya hemos dicho antes, en las dictaduras la censura consistía en que llegaba el gobierno y decía eso no se puede decir, punto, no se dice y se acaba. Las democracias son mucho más refinadas. Kapuscinski, que vivió en Polonia la ausencia de libertad de expresión, en ese mal llamado socialismo, cuenta cómo vivía la censura en Polonia, y cuando llega a nuestros regímenes de democracia representativa, descubre que aquí lo que hacen es que no existe la censura, pero existe lo que él llama la difusión de unas noticias y no otras, los silenciamientos, la frivolización, la desviar el asunto hacia unos asuntos menores, a temas menores, marginar a unos intelectuales o unos analistas en favor de otros, digamos que enfocar en unos asuntos y otros llevarlos por otra línea, contextualizar inadecuadamente, es decir, unos mecanismos de desenfoque con tal refinamiento, con tal formalismo, que conseguían ser, y en palabras de Kapuscinski, ser igual de efectivos que con la censura, ¿no? Pero bajo la aureola de una democracia, ¿no? Fijaros cómo los ejemplos de Bermino son muchos. Si recordáis el documental de Fahrenheit 9/11 de Michael Moore sobre los atentados, cuando tú ves el documental te quedas impresionado sobre las cosas que te cuentan sobre los atentados, sobre Bin Laden, no sé cuántos. Bueno, yo sin quitar ningún mérito a Michael Moore, yo creo que él hizo una cosa magnífica, tiene un manejo de la información audiovisual estupenda, el manejo de las fuentes, consiguió una grieta fundamental en la información. Todas las cosas espeluznantes que nos cuenta sobre los atentados del 11 de Michael Moore las sabemos ya de hace tiempo, pero todas habían sido silenciadas por los medios de comunicación. Michael Moore logra darle un formato muy atractivo, encontrar una grieta en el sistema de difusión estadounidense y mundial audiovisual, y entonces llevar a un documental que consigue una gran aceptación. Pero toda esa información ya estaba y la consiguieron ocultar y la consiguieron silenciar. Es decir, hay una gran cantidad de datos que son ocultados y silenciados y que impiden a la gente entender lo que pasa en el mundo. Fijaros que solamente poco antes de la invasión de Irak, el 51% de los estadounidenses estaba convencido de que Saddam Hussein había participado personalmente en los atentados del 11, lo cual muestra cómo tanta televisión, tantos medios no sirven evidentemente para informar.
Pero es que hay una encuesta en España, un estudio, que llaman barómetro, real, anual, del Real Instituto del Cano, para ver el conocimiento que tiene de política internacional de los españoles, ¿no? Sale todos los años. Y el último que yo consulté decía que según los españoles, el 64% de los encuestados estaba convencido de que España pertenecía al Consejo de Seguridad de la ONU. Y el 39% de los españoles decía que Polonia no era miembro de la Unión Europea. Pero es que hubo un 9% que decía que España tenía tropas de cascos azules en Irán. Y si les preguntabas qué porcentaje, el porcentaje que acertaba diciendo los países en los que teníamos cascos azules, tropas españolas, apenas el 7 o el 8% sabía dónde teníamos cascos azules. Fijaros qué grave es eso. O sea, hay un 8% que no saben dónde tiran sus militares pegando tiros. Que es una cosa gravísima, como el resto de la humanidad podría estar en acuerdo o desacuerdo con tus gobiernos, pero por lo menos saber a tus soldados dónde están pegando tiros. No saben dónde tiran a sus soldados pegando tiros. Eso sí, a la pregunta de si estaban en los sitios adecuados, el 80% estaba convencido de que estábamos en los sitios adecuados pegando tiros, aunque no sabemos lo que es, ¿no? Es decir, después de tanto periódico, tanta tele y tanta radio, resulta que no sabemos dónde están nuestros soldados con nuestro dinero disparando en nombre de una defensa de la democracia que no sabemos en qué consiste, porque no sabemos en qué país está, pero que en cualquier caso estamos convencidos de que están en los sitios idóneos. ¿Cuáles son los mecanismos de la desinformación? El fundamental, que yo creo que hay que recordar cuando os hablen de la neutralidad, de la imparcialidad, de la objetividad, porque una de las cosas que le gustan a los dirigentes de los medios es decir que su información es pura, aséptica, virginal, neutral, que ellos solamente dan datos y que ellos no tienen ninguna ideología. El primer elemento que muestra que eso no es verdad es la selección de las noticias. A una redacción llegan 4.000 noticias al día y pueden elegir entre 20 o 30, pueden seleccionar 20 o 30. Evidentemente, si tú coges como primera noticia un informe de una organización de derechos humanos o coges como primera noticia la boda del príncipe de turno belga, pues evidentemente tú ya estás aplicando una línea editorial, no es neutral. Si tú eliges la película de Hollywood o eliges una masacre de indígenas en Colombia, ya estás aplicando por un formato que le des de neutral a la noticia, solamente la selección, ya estás aplicando un criterio subjetivo. Si tú en ese informe anual de derechos humanos pones que coges la página de Colombia o la de Cuba o la de España, según la página que elijas, evidentemente ya estás adoptando una posición, editorial. Luego, la selección de las noticias es el primer elemento fundamental a la hora de aplicar una subjetividad. La selección de las noticias, que como decíamos antes, es la creación de la agenda SETI. Te van a decir de lo que tienes que hablar mañana en el desayuno con tu compañero de trabajo. Sí, del informe de derechos humanos de Colombia, o de la boda del príncipe, o de la película de Hollywood, o del informe de derechos humanos que hay sobre el Estado español. Lo siguiente es un dilema complejo sobre si los medios mienten o no mienten. Bien, yo creo que la mentira ocurre, pero no es excesiva. No es excesiva porque el mecanismo yo creo que no es tanto la mentira como la tergiversación, la desinformación, buscar mecanismos mucho más sutiles. Los medios saben que su prestigio se basa en la credibilidad. Si en algún momento se hunde esa credibilidad y la gente piensa que están engañando, se ha acabado todo su patrimonio. Ellos siguen teniendo que parecer veraces y teniendo que parecer neutrales. Para eso la mentira es algo muy peligroso y que, como decía Kapuscinski, tiene otros mecanismos para desencuadrar el modo en que empaquetan las noticias, el modo en que desenfocan, el modo en que se dedican a un asunto o a otro, el modo que es el que nosotros vamos a ver. Yo creo que es fundamental para ver cómo nos desinforman. Otro mecanismo de desinformación es el efecto que yo diría del rebaño de los periodistas. Este régimen de competitividad que hay hace que todos los periodistas tengan que ir al mismo sitio para que no parezca que ese medio se ha enterado de que hubo una noticia en un determinado lugar. O
porque editorialmente interesaba contar algo que sucedía en algún lugar. Supongo que todos hemos vivido la sensación de que un buen día, en primera página de los periódicos, el hambre en un lugar de África. Como si hace 6 meses parece que no hubo hambre en ese lugar de África. Y un buen día desaparece en la primera página de los periódicos el hambre en ese lugar de África. Como si resulta que ya no pasase hambre en ese lugar de África. En primer lugar, falta el contexto para explicarte por qué pasa el hambre en ese lugar de África, cuál es el régimen de propiedad de los recursos naturales, cuáles son los intereses geopolíticos, todo eso no lo explican nunca. Y sobre todo, el efecto rebaño de lanzarse a explicar el hambre en un lugar y desaparecer en función de intereses informativos en otro momento, que hace que desaparezca de la actualidad el hambre de ese lugar de África. Cuando, por ejemplo, enfermó en Cuba en 2006 Fidel Castro, a mí me contaba la gente del Centro de Prensa Internacional que estaban desbordados en La Habana de las credenciales que habían pedido los periodistas. Habían llegado miles de periodistas a La Habana, ¿no?, para informar de lo que se suponía que iba a ser el derrumbe del sistema cubano por la enfermedad de Fidel Castro. Todos estos periodistas, yo fui uno de los que me pilló allí, eso, evidentemente, como todos sabemos, no estaba pasando nada en La Habana. No estaba pasando nada, y tenías a miles de periodistas intentando forzar la maquinaria para decir, bueno, pues sí, parece que está tranquilo, pero aquí está pasando algo, aquí yo creo que entre líneas hay algo subterráneo que está sucediendo, hay movimientos políticos, hay sectores enfrentados, hay una discusión importante sobre cómo se va a alternar esto, pero no pasaba nada. Estamos ahí, no pasaba nada, pero alguien de arriba les ha dicho, tiene que pasar algo. Y los tipos estaban allí por miles de periodistas empeñados en que tenía que pasar algo donde no pasaba nada, ¿no? Es decir, ese es el efecto rebaño de una directriz que dice tiene que pasar algo ahí y los tipos están dando el lujo mientras no suceda. Eso ocurre con frecuencia, el efecto de manada. Cuento muchas veces el ejemplo de cómo se acreditaron 1000 periodistas para la entrega del Premio Príncipe de Asturias. El Premio Príncipe de Asturias es que llega el príncipe, el Borbón, y le da el premio en un acto público delante de muchas personas, a un señor, le da el premio, da un discurso, se emite en directo por la 2, y hay 1000 periodistas para contarnos eso que están emitiendo en directo por la 2. Entonces, tú me dirás a mí cuál es la labor periodística que toca ahí. Porque claro, no puedes entrevistar al premiado, no puedes hacer nada. El premiado ha llegado allí, coge el premio, le dice gracias a Borbón, todos muy bien, estamos muy contentos, no sé qué. Y todo eso lo estamos viendo todos por la 2, en las mismas condiciones que los 1000 periodistas que hay sentados, ¿no? Ese es el efecto rebaño de los medios que dicen, el importante es esto, entonces todo vale. Luego, la necesidad de rentabilizar recursos humanos provoca la disminución de corresponsalías estables o enviados. De tal manera que si alguna vez hacéis la prueba podéis observar dónde está firmando muchas veces los corresponsales. Es habitual, el diario ABC, por ejemplo, informa de lo que pasa en Cuba con un corresponsal que hay en Miami, pues si no lo sabíais. Pero es que el otro día había una noticia de cientos de personas que se congregaban para arropar a un líder opositor boliviano, y la noticia dice cuenta que está la bandera, no sé qué, no sé cuánto, las banderas y cientos de miles de personas están diciendo esto, no sé cuántos, y luego tiene la firma y el tipo está en La Habana. Y te está contando la manifestación de los opositores que hay bolivianos de un tipo que está en La Habana. Luego existe un criterio con el cual ellos valoran el régimen, que es no en función de su historial de violación de derechos humanos o de principios democráticos, sino si es un amigo o enemigo de los intereses de Occidente, ¿no? Supongo que ya todos hemos visto cómo cuando el gobernante de turno era amigo de Occidente, pues la información no era tendenciosa, y cuando era enemigo de Occidente sí. Os pongo un ejemplo para mí muy elocuente. Ocurrió con las primaveras, con el derrocamiento de Mubarak o de Ben Ali. Hasta que cae Mubarak o Ben Ali, o dicho de otra manera, hasta que los gobiernos occidentales dan por sancionado su derrocamiento, ¿no? Nunca habíamos oído que Mubarak, el dictador Mubarak o el dictador Ben Ali, en ningún momento, ¿no? Cuando ya caen, todos los medios empiezan a hablar del dictador Mubarak o del dictador Ben Ali. Incluso hubo un ejemplar de un periódico que yo veía en una página cómo habla del dictador Mubarak, y 2 páginas más para adelante habla del
rey Abdalá de Arabia Saudí. Claro, como a uno le habían sancionado Occidente como dictador, a uno era dictador, ¿no? Entonces Mubarak era dictador, pero Abdalá de Arabia Saudí ese no era dictador. Si mañana se cae, pues entonces el periódico ya dirá dictador. Pero mientras nuestros jefes no nos han dicho que es dictador, este es el adecuado, ¿no? Eso ocurrió mucho con Gaddafi, según los momentos en los que cuando estaba con su vena panafricana era un dictador. Cuando estaba comprando armas a Francia o financiando a Sarkozy ya no fue un dictador. Ocurrió con Mugabe. Con Mugabe nadie le criticaba y cuando se le ocurrió al tipo empezar a nacionalizar la granja de los blancos, entonces se convirtió en dictador. Los mayores, no sé si os acordáis de cómo se hablaba en Nicaragua cuando gobernaba en el primer gobierno sandinista de los indios miquitos, ¿no? Estaban muy preocupados los periódicos con los pobres indígenas miquitos que estaban muy maltratados por los sandinistas. Cuando derrocan el sandinismo, aquí ya ni Dios se acuerda de los miquitos, ya nadie ha hablado nunca más de los indígenas miquitos. Ya los mayores os acordáis de los preocupados que estaban los periódicos por los indios miquitos y cómo desaparecieron cualquier interés por los indios miquitos cuando ya lograron derrocar a los sandinistas. Es el mismo caso que el de las lapidaciones o el de las mujeres en Afganistán. Es decir, siguen igual de mal que cuando estaban los talibanes, pero bueno, ahora ya como ya no nos interesa, ahora aquí ya nadie se acuerda de si están lapidando o no están lapidando mujeres en Afganistán. Es decir, que es falso incluso cuando aparentan en preocuparse los medios por los derechos humanos, es en función de intereses estratégicos geopolíticos, ¿no? Por parte de otros poderes que no son precisamente los derechos humanos. ¿Algo que puede ver? Vamos bien. Luego hay un elemento que yo insisto siempre, que es el contexto y los antecedentes. Es decir, una misma noticia aparentemente neutral y aparentemente objetiva, según el contexto en el que tú la pongas, puedes mostrar una intencionalidad hacia un lado u otro. Supongamos, vienen las elecciones municipales y el alcalde del pueblo X inaugura una escuela, ¿no? El periódico podría decir, el alcalde inaugura una escuela por primera vez en los últimos 10 años. ¿Está bien? El periódico podría decir, el alcalde inaugura una escuela de las 10 que había prometido. Podría decir, el alcalde inaugura una escuela que ha costado 5 veces más de lo que se presupuestó. Podría decir, el alcalde inaugura una escuela que ha costado 5 veces más de lo que se presupuestó y el constructor era su cuñado. Es decir, tú imagínate con qué elementos colaterales puedes estar diciendo a la gente, este alcalde es estupendo, hay que volver a montarlo, o este alcalde es un servicio, hay que meterlo en la cárcel, ¿no? Es decir, ¿cuánto puede servir el contexto a la hora de dirigir? Y probablemente la mayoría de los ciudadanos no sepan percibir la intencionalidad de decir, bueno, el alcalde inauguró una escuela de 10 años, llevamos 10 años sin inauguró una escuela, llegaba este y inauguró una escuela, es magnífico, es verdad, ¿no? Pues entonces, un buen tipo, ¿no? El periódico no me está comiendo el coco, no, esto no es un artículo de opinión, no está haciendo ni un adjetivo, ¿no? Pero claro, luego el otro periódico está diciendo lo siguiente, ¿no? Que ha costado 10 veces más y que costó su cuñado. Pues a chorizo, no sé qué, tal y cual, aquí no me están mintiendo, y este periódico aquí no utiliza ninguna gente, no ha dicho que sea un chorizo del alcalde, pero lo que me ha dicho es muy importante y lleva a la conclusión de que es un chorizo. Fijaros cómo con el contexto se puede desviar hacia un sitio o a otro. Luego se simplifica demasiadas veces, es decir, la falta de espacio, la frivolización, la simplificación del mensaje por razones de espacio o de tiempo, convierte todo en blanco y negro. El lenguaje se simplifica hasta un nivel para que llegue a la gente. Al final el lenguaje periodístico termina siendo, yo creo que incluso mucho más primitivo y mucho más simple que el coloquial que nos decían en la facultad. Se suprimen los matices. La información suele ser compleja, es decir, si uno tiene que explicar el conflicto colombiano, pues es que no se puede explicar en 1000 caracteres como te quieren hacer, ni se puede explicar en 10 segundos de televisión. Entonces, esa es una de las deficiencias que yo contaba estructurales al principio. Es decir, ni siquiera cuando
no tienen una intencionalidad ideológica, solamente por el formato estructural tienen que desinformar, porque la complejidad de algunos asuntos requieren más tiempo, más espacio y sobre todo una mayor paso del tiempo para analizar. Por ejemplo, el tema de la inmediatez suele ser una obsesión. Si bien es verdad que la inmediatez siempre ha sido un principio periodístico lógico, el periodista cuanto antes supiese la noticia, pues la primicia siempre era una ventaja con respecto a los demás. Pero se ha llegado a una obsesión con la inmediatez que además condiciona al ciudadano. El ciudadano quiere estrenar noticias, ¿no?, sin esperarse ni a contrastarlas ni a verificarlas. Por ejemplo, llegan las elecciones en Azerbaiyán y todos los periódicos corren a decirte el resultado del recuento. En Azerbaiyán los votos se cuentan lentos porque no está muy bien tecnificado el recuento, y entonces a las 2 horas de cerrar las urnas te están contando ya la portada del resultado de las elecciones de Azerbaiyán con el 10% del recuento, ¿no? Todo el mundo las lee con ansiedad, como si fuera vital para nosotros saber los resultados de las elecciones de Azerbaiyán. Cuando ya se sabe a los 15 días el recuento del 100% de los votos de Azerbaiyán, ya no interesa a nadie. Y ya se nos ha pasado, porque lo que queremos es estrenar noticias. Yo digo que es un poco el síndrome como los niños o los Reyes Magos, que quieren abrir muchos paquetes de regalos, pero luego no ven lo que hay, da igual, lo que quieres abrir, se cae el paquete y luego quiere abrir otro regalo y abrir otro regalo. No pasa con las noticias, queremos abrir noticias, pero nunca nos da tiempo a reflexionarlas, porque además luego está el formato audiovisual de la televisión que no nos da tiempo a reflexionar. Si os fijáis un poco en qué consiste un noticiero de televisión, pues bueno, consiste en que llega una bomba en Irak, la trata de Madonna, el gol de Messi, que ha robado un chalet a Moraleja, que ha habido un accidente de tráfico en la Nacional 6, todo eso a toda leche, ¿no? Es decir, no te da tiempo. Después de la bomba de Irak, te empiezas a pensar con esa bomba, eso porque habrá sido un gol de Messi, Luego de Messi, tal, contra quién jugaba, no sé qué, la Madonna que ha cantado, sí, pero no ha cantado, ya visto Madonna cantó, me gusta la canción, no me gusta, boom, asalto en el chalet de la Moraleja, asalto en la Moraleja, y me cuidado, claro, no puedes hablar con el resto de la familia porque el resto de la familia estás interrumpiendo la noticia que viene después. ¿Cómo vas a hablar ahora de eso si estamos escuchando la noticia siguiente? ¿No? Es decir, es todo, es como la bicicleta, que si te paras te caes y la has jodido. Tienes que ir constantemente, entonces nunca te da tiempo a profundizar la noticia, a comprender nada. No puedes comprender ni la bomba de Irak, ni el atentado, ni las negociaciones de paz de Colombia, ni cualquier otra cosa, porque todo va rapidísimo. Incluso los temas complejos, el conflicto árabe-israelí o cualquier otra cosa, y creo que el ciudadano tiene la sensación de que ha llegado a una telenovela pero por el capítulo 30, ¿no? Ya no sabe quién le puede embarazar, quién está enamorado de quién, ya se ha perdido, ya tiene una entrada, o una película de la que hace ya 3 cuartos de la que empezó y ya no le coge el hilo. ¿Quién le coge el hilo ahora al conflicto palestino-israelí? Es una telenovela por el capítulo 30, estás perdido, ¿no? Es decir, de hecho las noticias de un conflicto como ese es una especie de parte de guerra. Ha habido un suicida que se ha reventado aquí, el autobús ha matado a 3 israelíes. No, al día siguiente, ahora resulta que los israelíes se lanzan un misil y han destruido 5 casas. Bien, ya, pero bueno, esto es parte de guerra, esto a mí no me sirve. ¿Qué me sirve entender el conflicto palestino-israelí? Sabe que un tipo ha reventado ante la vida a 10. Eso es irrelevante a efecto de entender el conflicto, ¿no? Pero se centran en eso. El culto a la imagen provoca una estrategia periodística que te dice: usted ha estado allí porque le hemos puesto la imagen de lo que estaba sucediendo. Es decir, te ponemos la imagen de cómo tiramos las estatua de Saddam Hussein en Irak, cuando entran los americanos, ya está. ¿Qué más te queremos explicar? Delante de todo, ¿qué más quieres? Has estado allí, joder, te hemos puesto una videocam, una webcam que veía cómo caía la estatua de Saddam Hussein. Ya no hay que explicarte nada. Ha visto 10 tipos, 20 tipos que subían encima del muro de Berlín y lo troceaban. Ya te hemos explicado la geopolítica que necesitabas saber sobre la caída del muro de Berlín. Es decir, es un poco la tesis de que usted es testigo, le hemos llevado allí porque hemos puesto una imagen y con esa imagen que usted ha visto ya lo ha entendido todo. Si supierais cómo funcionan los periodistas de televisión, entenderíais que es imposible que nos lo puedan explicar. Yo trabajo en una televisión, el periodista, tú lo mandas hoy a la cumbre de la OPEP, pero al día siguiente se tiene que ir a la boda real que hay en Bélgica, y al otro día se tiene que ir a las Olimpiadas. El tipo no sabe
Con eso los países de la OPEP. No sabe quién se casa y no sabe las Olimpiadas cuando si el ping-pong o el tenis forman parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? No sabe nada porque no puede saber todo eso, ¿no? Porque es un ritmo trepidante de mandar a periodistas constantemente a cubrir eso. Cuenta Kapuscinski que una vez llega a México, hay una reyerta de la feria ahí en el Zócalo, se están pegando a la policía, los estudiantes, no sé qué, acaba de llegar, no entiende nada, y entonces ve a un amigo suyo que es un cámara francés y dice, oye, estoy salvado. Le pregunta a su amigo el cámara francés, oye, cuéntame esto que acabo de llegar, tal y cual, y no sé muy bien este conflicto aquí, todo este lío, ¿de qué consiste? Y le dice el cámara a su amigo el cámara francés, no, si tampoco entiendo nada, yo esto lo grabo, lo mando para París y él de ahí ya lo explica. Es decir, el modelo periodístico es el de mandarte las imágenes espectaculares, que son las que gustan, las que enganchan, ¿no? Y luego la explicación es ya secundaria, es ya menos importante, porque aquí lo que interesa es poner boom, la explosión, no sé qué, no sé cuánto. Por eso, evidentemente, uno ve lo que pasa en Siria, ve, no entiende ni comprende, le explica, ve Siria, ve Libia, no sé qué, y nunca logra que nadie le interprete nada. Porque además, el mecanismo consiste en que nunca profundices para que nunca entiendas las razones. Es decir, hay una guerra en el Congo de Hutus y Tutsis, pero nadie te explica es decir, que la anglofonía tiene interés en un sector, que la francofonía tiene un interés en otro sector, cuáles son las empresas, cuáles son las multinacionales y cuáles son los gobiernos que tienen intereses en todos esos países. Siempre se quedan en una determinada superficialidad. Es como cuando él de cámara, el sacerdote brasileño, decía que él podía, que cuando él ayudaba a los pobres decían santo, pero cuando explicaba la razón de la pobreza le decían comunista y entonces ya no dejaba hablar, ¿no? Algo así, es decir, no puedes explicar las razones de la pobreza, no puedes explicar los motivos de los conflictos, te tienes que quedar en el tema que creo que de las catástrofes naturales es elocuente. Es decir, llega una catástrofe natural, mira, viene un huracán y se ha muerto. Bueno, pues llega un terremoto y se ha muerto. En Japón llega un terremoto y no se mueren, ni son de las casas, ¿no? ¿Y por qué en algunos sitios vienen, bueno, pues en algunos sitios viene una riada y resulta que se ve un montón de casas que estaban construidas en unas determinadas condiciones, en un sitio que no se podía construir porque no tenían dinero para irse a los sitios adecuados? Es decir, sensación esa de inevitabilidad de las catástrofes naturales en las que nunca se explican por qué suceden las cosas. Y las cosas evidentemente tienen unas razones geopolíticas, tienen unas razones sociales, es decir, los terremotos producen muertos en un país y en otro no, porque en unos países había unas condiciones sociales y políticas en las que se preveía un terremoto para que la gente no se muriese, y en otros eran pobres y se mueren cuando viene un terremoto. Es decir, hay elementos políticos y sociales que explican las cosas que nunca se explican. Yo voy a ir acabando, ¿no? Por último, quiero decir que también el lenguaje, que el lenguaje visual a mí me parece gravísimo. Coincido con mi amigo Santiago Alba en que el problema de la televisión del lenguaje visual es que un poco puentea el intelecto, ¿no? Es decir, cuando uno está ante la palabra te permite la reflexión, la argumentación, el razonamiento. La imagen es terrible porque logra puentearte el intelecto, irte a la emotividad, irte al sentimiento y lograr de ti cualquier cosa. Quiero decir, si la imagen te saca, se va a la guerra de Yugoslavia y te saca a la viuda de un bosnio o al huérfano de un soldado bosnio, inmediatamente, después de ver a esa viuda desconsolada y a ese niño de 7 años huérfano bosnio, llegas a la conclusión de que el serbio es un criminal sinvergüenza asesino. Si el de la imagen se va al lado serbio y tú te ves a la viuda serbia y al huérfano serbio, inmediatamente llegas a la conclusión de que el bosnio es un criminal asesino. Es decir, desgraciadamente la imagen es así de perversa. Es decir, logra puentear la reflexión, nunca llegas a razonar y te quedas simplemente con la emotividad de la tragedia sin profundizar nada. Ayer estaba comentando cómo con la imagen, el programa este de los presos que está en la sexta, ¿no? Se fueron a la prisión brasileña, ¿no? Y no sé si viste el programa, entonces iban saliendo los presos, entonces la periodista del equipo español estaba en el pasillo de la salida, ¿no? Entonces salieron como 10 presos, salían de uno en uno, ¿no? Salían los presos
Y entonces, claro, se quedaban en un pasillo, se detenían, y entonces los policías, los guardias de la prisión, les decía a los de la televisión que se quitaran de allí y que se fueran porque no era el pasillo, no había sido para reunirse, ¿verdad? Con lo cual aparentaba un gran sistema represor por parte de los guardias de la prisión brasileña. Pero es que el equipo, cada vez que salía un preso, se quedaban parados en el pasillo, y entonces llegaban los guardias y te decían, quítate de aquí, ¿no? Entonces, claro, cuando tú veías sistemáticamente a los policías diciéndote, vete de aquí, vete, parecía como unos guardias represores que te estaban quitando, ¿no? Quiero decir, hubiera pasado lo mismo en el pasillo de la universidad, si te apalancas en el pasillo de la universidad, te vas a ver y dirás, bueno, quítate que esta gente está saliendo de la clase. Pues cada vez que salía, fijaros cómo con la imagen, ¿no?, podía parecer que había una gran represión por parte de los funcionarios de prisiones de la cárcel de Brasil, que supongo que la habrá, como no la va a ver. Pero quiero decir que el ejemplo que te mandaba el mensaje de represión de los guardias era tan trivial y tan absurdo que no tenía ningún sentido. O sea, salía el preso, se quedaban en el pasillo, no se iban a la sala donde se reunían con ellos, y entonces el funcionario sistemáticamente tenía que decir, haz el favor, quírame del pasillo, que esto es un pasillo, tenéis que ir a la sala. Cada vez que salía lo hacían. Y los tipos lo grababan siempre, y luego en la producción del documental lo volvían a poner siempre. Entonces parecía una represión tremenda que lo que estaban haciendo los tipos. O sea, quiero decir, fijaros cómo con la imagen se puede dar una impresión tremenda simplemente por ese juego. Voy terminando. Luego está en la imagen, sigo en el vídeo, cómo el vídeo de la televisión es algo perverso, porque si os dais cuenta se decide que una cosa es noticia o no en función de que tienes imágenes. Es decir, cuando yo estaba en Telesur, si iba a Endesa y había hecho una tragedia en un sitio perdido con los indios mapuches en Chile, claro, si eso no lo había filmado nadie, si no teníamos imágenes, ¿dónde coño voy yo a contar eso en una noticia? Si no tenemos imágenes, no puede ser. Si matan a 10 defensores de derechos humanos de Colombia y no tienes imágenes, no sirve para nada. Entonces, en buen sentido periodístico, la noticia es esta: han matado a 10 defensores de derechos humanos. ¿No? Esto es noticia o no es noticia, pero lo triste de la televisión es que va a depender de si tienes imágenes. Yo siempre le decía de broma a mi periodista, si alguna vez os queréis quemar a los bonzos para protestar por algo, por favor, aseguraos de que está vuestro cuñado grabándolo, porque si no también está jodido, no vais a conseguir nada. Es decir, es fundamental tener la imagen para que algo que en teoría ya era noticia o no lo era, es decir, se convierta de verdad en actualidad o no. Voy terminando. Otro elemento fundamental en el escrito es el lenguaje. Es decir, con el lenguaje también se está consiguiendo, con ese lenguaje que aparenta información y neutralidad, pero que en el fondo no la hay, sino que, repito, hay una intencionalidad concreta, pero bajo esos mecanismos que puede ser el silenciamiento, el contexto que estamos viendo, ¿no? Con esos mecanismos, el lenguaje también está aplicando un determinado sesgo, porque además el lenguaje no solamente es lo que se dice, sino lo que se ignora. Vicente Navarro contaba como, por ejemplo, hay algo que está desapareciendo en el talento periodístico, que son el concepto de las clases sociales. Si os dais cuenta, cuando se analizan las votaciones o unas encuestas, dicen, vamos a ver, las elecciones en Estados Unidos, contaba Vicente Navarro, vamos a ver a quién votan en Estados Unidos, y empieza a decir, vamos a ver, los blancos votan esto, los negros votan esto, bien, los católicos votan esto, los protestantes votan esto, obvio, los que tienen estudios no sé qué votan esto, los que tienen estudios vienen esto, ya. Pero si os dais cuenta, nunca existe lo que votan los ricos y lo que votan los pobres. Eso ya no existe. Eso ya no se lo están planteando, ¿no? Hubo un día que Wyoming en internet hizo algo curioso que no se hace nunca, que es con la crisis, dijo, nos vamos a ir de corresponsales a Pablo Salamanca o a Carabanchel. Entonces va Pablo Salamanca y dice, ¿usted cómo ha afectado la crisis? Sí, pues muy mal, porque ahora ya no me puedo ir a Carabanchú a esquiar y me tengo que ir a Granada. Muy mal, todo de la crisis. Claro, luego la Carabanchel y dice, no, pues muy mal, porque ahora ya no puedo comer carne todos los días, ¿no? Es decir, parece que las clases sociales sí que condicionan las noticias y los contenidos. O sea que a lo mejor sí que es bueno preguntar si la gente es rico o pobre a la hora de decir a quién ha votado o cómo le afecta la crisis. Bueno, pues, y si os dais cuenta, las clases sociales han desaparecido. En todos los estudios sociales intentan ignorar las clases sociales. Ya no existen las clases sociales. Te dividen a la gente de blanco, negro, religiones, no sé qué, pero las clases sociales, eso ya se lo comen. Igual que el uso del término terrorista. Es decir, a mí me parece ilícito que el periodismo diga quién es terrorista y quién no es terrorista, ¿no? Es decir, ¿qué es terrorismo? Vamos a ver, si terrorismo resulta que es el asesinato masivo de inocentes desarmados, pues entonces yo creo que el asesinato más masivo de inocentes desarmados es Hiroshima, ¿o no? Luego entonces, el aceptar
atentado terrorista mayor de la historia es la bomba atómica de Estados Unidos. Luego entonces resulta que el mayor terrorista pues, es Estados Unidos. Vamos a mirarlo así, ¿no? Quiero decir, porque cuando las tropas españolas estaban en Afganistán y les atacaban los talibanes, o quien coño fuera, porque era una guerra, decían que habían sufrido un atentado terrorista. Pero tú eres un cachondo, tú te vas a ir a una guerra, después te disparan y dicen que es un atentado terrorista del otro. No, era el otro bando. Te has fastidiado, ya sé que es una putada que te dispara, pero no es un atentado terrorista, es que el otro bando te dispara. Es que cuando tú te vas a la guerra con un fusil a pegar tiro, hay un bando donde hay otro que también tiene un fusil y te dispara. Y puedes decir que es el terrorista, coño, ese es el otro bando, eso es lo malo, pero vale, o sea, si quieres puedes decirme que son los malos, pero no son los terroristas. Quiero decir, es el abuso. Periodísticamente no se debería decir terrorista. Tú puedes decir que una determinada acción es terrorista. Es decir, si han puesto una bomba que han matado a 20 niños, ¿no? En un colegio puede decir que es un atentado terrorista. Pero empezar a decir qué bando es el terrorista, ¿no? Es decir, eso el periodista no debe decirlo. No debe decirlo porque si nos atendemos a los políticos, todos sabemos es decir, que Mandela fue terrorista una vez. Los israelíes, cuando luchaban contra los ingleses, eran terroristas. Es decir, siempre hay una geopolítica que es la que dice que es terrorista. No puede el periodista aceptar en su vocabulario eso. Luego voy terminando. Otro mecanismo de la prensa es adscribirse a la opinión pública, que consiste en decir, esto que estoy contando yo no es que lo pensemos nosotros, no es que sea nuestra línea editorial, no sé qué, esto es lo que dice la gente. Cuando yo trabajaba en un periódico de Madrid, recuerdo titulares como que decían: un clamor pide la ampliación de la Nacional 6. Claro, uno sale a la calle, no había ningún clamor de la Nacional 6. El director lo que pasa es que vivía en baja onda y quería que le ampliara la carretera, pero vamos, no había ningún clamor. Entonces, la jugada es, usted seguro que no se ha planteado la ampliación de la Nacional 6, pero porque usted estaba fuera de onda, porque de verdad que todo el mundo está pidiendo la ampliación de la Nacional 6 y usted no se ha enterado del clamor masivo que lo está haciendo. Pero no se preocupe que yo le voy a informar de cuál es el ambiente ciudadano que está pidiendo eso, de lo que usted no se ha enterado, pero que ya va a ser hora de que se incorpore gracias a la información que nosotros le vamos a presentar, ¿no? El mundo tiene una cosa con los políticos, con las figuras famosas, que dice que sube o baja y le llama Vox Populi. Pero Vox Populi no, vosotros lo habéis inventado quién sube y quién baja, no es Vox Populi, no le pregunta a nadie. O sea, llega Pedro J, dice que te sube, dice que te baja y le llama Vox Populi, pero será la Pedro J, pero no es la Vox Populi. Es decir, la cosa siempre es ni siquiera reconocer que es su línea editorial. Ellos lo que dicen es que todo el mundo, es decir, lo que yo previamente he pensado y quiero y deseo, ¿no? Ahora os digo a vosotros qué es lo que dice todo el mundo, ¿no? Y a partir de ahí pido vuestra adhesión a algo que como solo faltaría que no estuviese de acuerdo vosotros, teniendo en cuenta que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Ese es un poco el mecanismo sutil de la gestión. Y bueno, yo creo que ya no me da mucho y no, ya hay mucho y bueno, yo creo que seguro que hay algunos comentarios, opiniones y habrá lugar para que todos podáis preguntar o compartir. Así que muchas gracias y vamos a ver. Abrimos un turno de palabra, por favor, pidiendo la palabra. Yo voy a abrir fuego, como uno dice, y nos cuenta sus cosas cuando ha estado por ahí. Yo, uno de los personajes, por no buscar ningún calificativo raro, que lo vivo, y supongo que todo el mundo, para seguir ese símil, me quedo realmente espantado el hecho de que Rajoy, por ejemplo, que ha ganado unas elecciones con una ley favorable, en fin, sin entrar en ese análisis que habría que entrar para decir si de verdad la ha ganado democráticamente. Pero es fenomenal que siempre habla, es que los españoles pensamos la mayoría así, toma, porque has ganado unas elecciones y ya te arroga que cada vez que suelta algo, lo está diciendo todo el mundo. Eso es por un lado. Y luego a nivel local nos ocurre aquí también. Es curioso, yo lo tengo comparado al actual mandatario con Rajoy.
porque también cuando habla parece un pontífice. Sería decir en nombre de todos cosas que no son verdades y nos hace tragar como si fuera verdad. Voy a poner el ejemplo que lo saben todos los presentes. Aquí en este pueblo es un fenómeno que nos va a costar más dinero la recogida de basura que anteriormente, pero sin embargo dice que han bajado la basura. Es la desinformación dentro de una información. Objetivamente nos baja porque dividen dos recibos, pero que al ciudadano medio, a la persona que hable con uno, y como no sepa que luego le viene el recibo de diputación, pues lo están liando. Básicamente eso, por poner dos ejemplos nada más. Hay muchos. Gracias. Seamos, si podemos, un poquito más breves. Un poquito más breves. ¿Alguien más tiene la palabra? Tú primero, compañero. Buenas noches, muchas gracias. Espérate, que conteste, se me ha quitado. No, también existe la posibilidad de que hubiera... Sí, pero vamos, soy rápido. Hay que diferenciar del intento del político por, como sería vulgarmente, llevar el agua a su molino, que eso, bueno, forma parte de lo previsto, o hasta qué punto luego los medios forman parte de ese juego, que es lo que yo creo que más nos debería de preocupar, ¿no? Existen muchos elementos que se le ve la connivencia de los medios en una desinformación desafortunada. Tú hablas de cuando el presidente se arroga la representación de España, pero por ejemplo existe algo muy habitual en el periodismo, que es hablar del líder de la oposición en el partido mayoritario de la oposición, lo cual es un término para mí inapropiado. Es decir, el líder de la oposición, supongamos que gobierna el PSOE y el líder de la oposición es Rajoy. Yo soy de la oposición y no es mi líder. Si ahora dicen que Rubalcaba es el líder de la oposición, yo soy de la oposición y Rubalcaba no es mi líder. Es decir, la expresión líder de la oposición es una expresión equívoca, porque da la impresión de que todos los que somos opositores a Rajoy estamos bajo el liderazgo de Rubalcaba, lo cual ya supone que es un mecanismo de implantación bipartidista ilícito, incorrecto desde el punto de vista periodístico. Lo de las empresas, lo de representación española, lo hacen mucho, por ejemplo, con las multinacionales. Es decir, hablan de Repsol o de Telefónica como empresas españolas. Eran españolas antes de que votó las privatizadas, porque eran de todos los españoles. Ahora, primero, son accionistas, son de sus accionistas. Sus accionistas pueden ser españoles o no son españoles. Algunas de ellas cotizan en bolsas que no son la española, ¿no? Y concretamente, en el caso de Repsol, hay una participación, curiosamente, del Estado mexicano, que no hay del Estado español. Es decir, que si es de alguien, es de los mexicanos, porque todos tienen un poquito de Repsol, que no tenemos somos nosotros. Es decir, no son empresas españolas, porque son de unos accionistas que pueden ser no españoles, porque cotizan en bolsas que no son españolas, y porque encima hay propietarios, hay estados propietarios que curiosamente no son españoles. Luego, es falso, para que no creen, que no busquen una simpatía mía a esas empresas llamándolas españolas, no tienen mi simpatía, porque los mismos que queréis buscar mi simpatía sois los que me la quitasteis, porque alguna vez fueron españolas y la habéis vendido. Bien, lo que cuentas de la basura, de cómo lo presentan. El problema es que muchas veces no se hace periodismo. Hace unos días, en una televisión autonómica, hablaban de unos presupuestos autonómicos. Y dice el periodista, se han robado los presupuestos de esta autonomía. Y a continuación sale opinando el del PP y el del PSOE. Y tú dices, bueno, pero el periodismo se inventó para que tú, periodista, te leyeras los presupuestos, coño, y dijeras algo. Es decir, es un periodismo declarativo. Se aprueban los presupuestos, no hay periodismo, que sería, léete los presupuestos, di lo que pone aquí, compáralo con el año que viene, olvídate de los partidos políticos, léelo tú solito que los tienes delante, haz periodismo. No, el periodismo declarativo, el que decíamos al principio de que todas las noticias tenían un interés detrás, es que llega el periodista, coge los presupuestos, no se los lee, le pone la cachofa del PP, le pone la cachofa del PSOE, o se la pone a quien se pone, y todo el mundo opina de unos presupuestos de que nadie me lo está contando, ¿no? Ese es el periodismo muchas veces que inapropiado. Buenas noches, muchas gracias. No es una pregunta, es solamente una opinión, cuestionable por supuesto, que comparto al 100% lo que se aportó, es que hay desinformación y además yo creo que no es nuevo, que siempre hubo un poder y siempre el poder pues necesita vender un poco su mensaje. Voy a hablar sobre todo en lo que es el tema de la represión. Yo lo poco que conozco de la historia española
que hace poco hubo una represión sistemática implacable y un control de lo que es la información, y estaba conocido, y en fin, que no había otra manera que convivir con esta realidad. Y luego pues, el sistema intentó un poco replegar este sistema de represión y ha sacado los guantes blancos. Yo creo que incluso Franco presumía que ha dejado una clase media, en fin, que había un ambiente de domesticación y se consiguió hasta cierto punto una domesticación de lo que es la sociedad. Pero el sistema sigue ahí con su fuerza y su gana de represión, y la prueba de ello que hace poco, cuando el pueblo ha empezado a moverse, los movimientos sociales de la calle están muy organizados, lo que pasa es que están al principio, pero efectivamente que los movimientos de la calle sociales sí que tienen su sistema de compartir información, lo que pasa es que es poco tiempo para que eso madura, pero llegará. Yo tengo esta esperanza que llegará el momento y que el sistema otra vez ha sacado sus garras y su represión. Nos acordamos hace poco de la escena de Atocha, que fue denunciada gracias a jóvenes y gracias a teléfonos móviles, y que eso tuvo consecuencias. Una de las consecuencias, y quizá hay gente que lo sabe, hay gente que no, que las personas que estaban informando de lo que pasaba en esta escena tuvieron persecuciones, es decir, fueron llamados a comisarías, multados, en listas, en fin. Todo esto lo sabemos porque ha sido compartido a través de otros canales alternativos, sabiendo que la gente pues ya más o menos sabe lo que es los canales de televisión, lo más media, pero se está buscando canales alternativos. Yo desde luego condeno, por ejemplo, algunas decisiones o proyectos que van en el sentido de multar o de condenar a cualquier persona que graba una escena policial, que eso, pues la verdad que espero que hay una acción realmente de calado que frena este tipo de represión. Pero pues, mando un abrazo a la gente que intenta hacer un trabajo periodístico sin ánimo de lucro y poniendo a veces su integridad y su tranquilidad en peligro. Muchas gracias. Sí, me pongo de pie porque no se me oye casi hoy. Dos cosas. Una de lo que tú has dicho, lo de ser pues esto neutral. Yo creo, siempre dije que se puede ser es independiente, pero nunca neutral. Creo que no somos ninguno neutrales, jamás, nunca. Todos tenemos los tratados, aunque no puedo decir ciertas cosas y además no es nadie neutral. Uno, dos, sobre lo que hacen los medios o lo que hemos hecho. Yo he sido muchos años periodista. Pues ya sabemos que, no sé, por ejemplo, pues hay una concentración por esa familia en Madrid y demás, 65.000 personas. Nos sale la ABC y la Razón con esa foto recortada, duplicada, triplicada, y nos dice eso que tú has dicho. Toda España clama contra el gobierno y tal, y por esta familia. 65.000 personas que hay allí. ¿Sobre qué puedes sacar, por ejemplo? Pues yo recuerdo siendo redactor jefe, subdirector, un día con la Torres Sostén, una empresa que, para quien no lo sepa, es multinacional, es papelera y demás, y al Río Hotel, pues iba desechándolo todo, excepto todo el Río Hotel, y luego pues nos enviaban una nota. La comparación del Ebro, además, pues ha multado con 5.000 pesetas de los años 70 y tantos a la Torres Sostén. El otro, ese redactor jefe que había, yo tenía 30 años, el otro 70, y entonces el otro iba, esto no sabe, sí sabe. No, pues no sabe por qué, porque el Torres Sostén le iba dando una sobre cada mes. 5.000 pesetas, para quien no eso recuerde, o para los más jóvenes, no era nada, menos para una empresa como la Torres Sostén. Estos breves apuntes para un poco lo que lo has dicho de... A ver, yo creo que sin capacidad de comunicación, la gente de izquierda en Europa no tenemos ninguna capacidad de avanzar. Hace un siglo, todas las organizaciones de izquierda tenían un periódico que más o menos podía competir dignamente con los periódicos que tenía ese tema.
Hoy en día los periódicos representan un porcentaje de información muy pequeño y tenemos el acceso a Internet que es útil para un porcentaje de la población, pero yo creo que el 90% de la población en Europa se guía por la televisión. Y yo pregunto, ¿cuánto cuesta que la izquierda tuviera una televisión con intereconomía? ¿Está al alcance de la izquierda tener algo así? ¿De simple, de poco elaborado? ¿O eso queda fuera del alcance de la gente de la izquierda? Si hay números echados por ahí, porque los periódicos antiguos que tenían la organización de la izquierda tenían una parte de salarial y una parte de militancia. Si es posible que hoy en día la gente que está a la izquierda hiciera algo parecido, quizás se podría contrarrestar bastante la información de los poderes, pero a través de los periódicos no podemos, y a través de creo que hay tanta noticia, tanto medio, que se difumina un poco esa capacidad de alternativas. Bueno, yo creo que El tema va más allá de una televisión y es mucho más complejo, ¿no? En primer lugar, nos podemos plantear por qué la izquierda tampoco es capaz de tener un periódico, ¿no? Es decir, hubo un tiempo que necesitaba grandes inversiones, pero en este momento tampoco hace falta muchas grandes inversiones para hacer un periódico, o por ejemplo, porque no hay un buen periódico en Internet. Uno de los grandes cambios que está sucediendo con la crisis de los medios de comunicación es que se están saliendo unas opciones de cooperativas de periodistas con páginas de Internet razonablemente aceptables, ¿no? Y no están, digamos, la izquierda teniendo un gran éxito en eso porque tampoco está siendo capaz de hacer un buen periodismo. Segundo, el ciudadano de izquierdas aún sigue pensando que todo tiene que ser gratis, que es lo que pasó con Público, ¿no? Había un periódico de izquierdas que digamos que tenía que ser verlo gratis en Internet y los domingos grabamos un DVD. Y al final el dueño dijo, como que se cansó y lo cerró gratis. Es decir, que aún no hemos entrado un poco en la ciudadanía en la necesidad de apoyar o fomentar un medio de comunicación de izquierdas. En el caso de la televisión, tiene una mayor... Primero, es discutible de si la gran apuesta debe ser la televisión. Primero, es la máscara para hacerla bien en contenidos. Primero, hay dificultades para tener la licencia, ¿no? Licencia estatal o autonómica. Segundo, lo digo porque además yo fui director editorial de una televisión de noticias como era la Telesur y me di cuenta de lo difícil que es hacer una... Primero ya habéis visto mi modo de renegar de la imagen como mecanismo de información. Segundo, por lo que cuesta hacer una televisión bien, ¿no? Hacer una televisión bien, ¿qué quiere decir? Que si tú quieres informar de la rueda de prensa de Obama, ¿no? Eso es gratis. Pues claro, eso llega a la señal, te la mandan todas las agencias, de ahí desde la Casa Blanca, eso es gratis. Claro, si tú quieres informar del Foro Social de Nairobi, pues 20 segundos de satélite del Foro Social de Nairobi cuestan $5.000, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué hace las televisiones? Coño, pues Obama es gratis, ¿no? Obama y los que hacen el Foro Social de Nairobi cuesta $5.000. ¿No? Suponiendo que tuviera la televisión y la licencia, tienes Obama gratis, $5.000 en Nairobi. Vaya. Lo que te cuento, a una masacre indígena de Colombia. Va a mandar ahí un equipo con lo que cuesta. Hombre, sí, lo puede mandar a Mainareda, pero claro, no es lo mismo y sobre todo otro gobierno para cosas de Mainareda. Es decir, el problema es que darle contenido solo a la televisión, un periódico es relativamente sencillo y una radio también es muy barata, pero hacer bien una televisión y estar en los sitios, eso vale muy caro. Primero, la legislación española te tiene que dar una licencia de TDT que no la tiene. Para los que no lo sepáis, la licencia, cuando se multiplican por 5 la licencia de televisión, en su devoción por la pluralidad, lo que hace el gobierno pues, es coger las 4 empresas que ya tenían televisión y dicen, bueno, pues como ahora las licencias tenemos, el espacio patriótico es limitado, cabe lo que cabe, ¿no?